Boker Tov Beshalom, ¿cómo están, estimados Javerín Bejaverot? Les saluda Harold Aliaga. El día de hoy vamos a retomar la clase número 8. ¿Por qué los no judíos, si aceptamos a Yeshua y Yehoshua como el Mesías? Requisito número 7. Parte 9. Acápite A. El Mesías cumplirá y hará cumplir todos los mandamientos a todos los judíos. Acápite B. Todas las naciones servirán solo a Hashem. Acápite C. Los mandamientos son eternos. Procedamos pues a analizar cada uno de estos acápites. En el primer apartado vemos que el Mesías cumplirá y hará cumplir todos los mandamientos. El rey Mesías debe hacer volver a todo el pueblo de Israel a la observancia y cumplimiento de los mandamientos, como está escrito en el libro de Ezequiel, Sefer Yehezkel, capítulo 37, versículos 24 y 25. Y cito: el descendiente de mi siervo David, el Mashiach, será rey sobre ellos, y los judíos, y todos ellos tendrán a un solo pastor. Y acá vamos a marcar las palabras claves. Y andarán en mis preceptos, mishpatim, y en mis estatutos, jukim, guardarán, y los pondrán por obra. Habitarán sobre la tierra que entregué a mi siervo Jacob, que habita en ella sus padres. Habitarán en ella ellos, sus hijos, y los hijos de sus hijos para siempre, y mi siervo David será soberano de ellos para siempre. Notamos acá, mis amados amigos, que para el tiempo de Yehezkel Hanabí, el rey David ya estaba muerto y enterrado. Es obvio que acá en este texto alude a un nuevo David, a un monarca correcto que tendría la genealogía correcta, descendiente de la tribu de Judá, por la casa de David, por la línea de Salomón. Entonces, lo que queremos acá notar es que Ezequiel enfatiza que cuando venga el Mashiach, este sucesor de David va a enseñar al pueblo a guardar los mandamientos y los estatutos. Lo que queremos ver acá si eso se cumplió en la persona de Yehoshua Minasrat. Para eso vámonos a Matityahu, Mattai, capítulo 19, versículo del 16 al 30. Y cito: entonces le trajeron niños para que pusiera su mano sobre ellos y orara sobre ellos, y sus talmidín los expulsaron. Y les dijo Yeshua: permitan a los muchachos que vengan ante mí, fascinantes, que ellos serán en el reino de los cielos. En verdad os digo que no entrará en el reino de los cielos si no les gusta esto. Y puso su mano sobre ellos y se fue. 16. Y se le acercó un bajur, un joven, y se postró ante él y le dijo: Rabí, ¿qué haré de bien para comprar la vida eterna en el Olam Jabá, mundo venidero? 17. Y respondió: ¿por qué preguntas sobre el bien? Ningún hombre es bueno, porque solo Hashem es bueno. Y si deseas tener la vida, o sea, la otra vida, y acá marquemos grande, guarda los mandamientos, las mitzvot. Y le dijo Yeshua: ¿cuáles son? Y respondió el bajur: no matarás, no robarás, no darás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo el bajur: todo esto lo he guardado, ¿y qué más necesito para mí? Y le dijo Yeshua: si deseas ser íntegro, en hebreo tam, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, y tendrás un tesoro en los cielos, y después ven y sígueme. Y sucedió que cuando oyó el bajur se fue, porque tenía muchas tierras. Y Yeshua le dijo a sus talmidín: de cierto os digo que es pesado para el rico entrar en el reino de los cielos. Y además yo os digo que es más ligero que entre un camello en el ojo de una aguja, que un rico en el reino de los cielos.
Y escucharon los talmidín, y se sorprendieron mucho, y les dijo Yeshua: si es así, ¿quién se puede salvar? Y él se volvió a ellos y les dijo: contra los hombres sencillos, Benei Adam, esta palabra es difícil, y es en contra de Dios toda cosa que es ligera. Entonces, ¿qué queremos analizar acá, amigos míos? Que estaba escrito en el libro de Ezequiel que el Mashiach enseñaría a todo el pueblo, a todos los judíos, a caminar en sus estatutos y mandamientos. Y que acabamos de encontrar que precisamente eso es lo que enseñó Matai, ¿verdad? A enseñar los preceptos y los mandamientos. Los pasajes claros son el versículo 17, 18 y 19, porque esos tres hablan exclusivamente de los mandamientos, y esa justamente es la promesa que estaba escrita en el libro de Ezequiel. Entonces vemos en esa parte que el maestro va cumpliendo el requisito de Mashiach, porque el Mashiach legítimo tiene que enseñar a guardar los mandamientos, no a quebrantarlos ni a abolirlos. Ahora hagamos un poquito el comentario de esto, que es bien profundo. El joven, en hebreo Bajur, también es mencionado en otras partes de los escritos de los primeros discípulos, bajo el nombre de rico, tal como aparece en Marcos capítulo 10, versículos 17 al 31, o en Lucas capítulo 18, del 18 al 30, el cual es un gobernante, tal como aparece en las versiones griegas y arameas. A ver, vamos a ver que esta persona no era solamente un rico, sino que era un gobernante. ¿Qué dice el texto griego? Kai, epirontes, tis, aftu, arjón, legón, didáscale, agacé, ti, oinzas, soní, sionión, clironomso. Entonces las palabras claves acá que hemos resaltado con negrita es arjón, correcto, y arjón en griego significa gobernante, correcto, eso está en el material. La palabra didáscale significa instructor, y la palabra agape significa bueno. Entonces vamos a notar un poquito acerca de este hombre. Y preguntó uno de los gobernantes, uno de los arjón, o sea, el hombre que se acerca ante Mashiach es un arjón, diciendo: didáscale, o sea, a Yeshua, el hombre rico, le dice didáscale, instructor, moré, ágape, top, bueno en hebreo. ¿Y qué debo hacer para heredar el Zoen Aionión? Entonces, eso tiene que ver con vida eterna. Ahora vamos a ver cómo pone la pechita en el libro de Lucas. Ok. Y preguntó uno de los gobernantes, acá se le llama en la pechita Rishaná, diciendo: maestro, malfaná, bueno, ¿qué debo hacer para heredar Hayada Alam, la vida eterna? Entonces acá, en este cuadro comparativo, que lo van a ver en el PDF, tanto entre el texto griego y la pechita de Lucas, nos revela que el varón, este rico, era un arjón. No solamente era rico, sino era un gobernante, posiblemente de una provincia. Este hombre, un bajuro gobernante, le consultó a su majestad, el rabino Yeshua de Nazaret, sobre cómo obtener el mundo venidero. A este le dice el Mashiach que además de observar la Torá para ser íntero, en hebreo tam, tiene que vender todo cuanto posee para dárselo a los pobres del pueblo de Israel y seguirle. Es interesante notar que en la versión hebrea se utiliza el epíteto de íntero, en hebreo tam. En el judaísmo la persona íntegra, tam, representa la actitud de la fe sin cuestionamientos. Su intención es positiva y carece de malicia alguna. Esta integridad debe ser obtenida bajo la observancia de la Torá, tal como enseña el Hazal en Mishnah Masejet Avot, Tratado de los Padres 6.3, dice así: y los sabios, Jajamín, heredarán el honor, Mishlei, y asimismo, y los ínteros, Tamimín, heredarán el bien. Esto está en Proverbios 28.10. Y no habrá otro bien sino la Torá misma, pues fue dicho: pues una enseñanza le di,
no desprecien mi Torah, Proverbios 4:2. Entonces es interesante notar, amados Javerín, que la persona que desea ser tamimín o tam, íntegra, tiene que ser una persona que guarde los mandamientos. Si esa persona no guarda los mandamientos, no puede ser una persona íntegra a los ojos de Hashem. Se debe resaltar que bajo la visión del judaísmo, el bien está relacionado tanto con el Eterno, quien es el hacedor del bien, Tratado Berajot 9:2, así como la observancia de la Torá, como hemos visto. En el judaísmo, el ser íntegro está relacionado con la búsqueda del bien, ergo de la Torá. Incluso su estudio provoca el efecto de garantizar que el hombre evite todo mal en su juventud y en su futuro, tal como enseña Rabbi Meir en la Mishnah. Vamos a ver lo que dice la Mishnah Masejet Kiddushin 4:14. Pero en el estudio de la Torá no ocurre así. Este guarda al hombre de todo mal en su juventud y le da futuro y esperanza en su ancianidad. Salmos Tehilín 92:15. Incluso todo el pueblo judío tiene parte en el mundo venidero, si, solo si, guarda la Torá de Hashem, tal como se lee en Mishnah Masejet Sanedrín, capítulo 10, folio 1. Todo Israel tiene parte en el mundo venidero, Olam Jabá, pues fue dicho, y tu pueblo son todos justos y heredarán eternamente la tierra. Son una rama de mi cultivo y obra de mis manos, de cual se glorifican. Isaías 60:21. Hasta esta parte, amados amigos, vemos cómo se concatena la observancia de los mandamientos con la heredad de la vida eterna, y cómo esto engrana también con Ezequiel, correcto, que menciona que el Mesías tiene que enseñar a guardar dos cosas, preceptos y estatutos. Y de momento vamos viendo que el maestro de Nazaret justamente cumplió con estas prescripciones. Ok, continuemos. En el judaísmo, la riqueza o la eliminación de la riqueza, no serán un factor determinante para la búsqueda de la integridad. La observancia de los mandamientos es lo que determinará el heredar el mundo venidero. Nunca olvidemos que Hashem es el que concede la riqueza y pobreza, dependiendo del mérito que haga el hombre en su cumplimiento. Estudio de la Torá, tal como enseña Rabbi Meir. Vamos a ver las palabras de Rabbi Meir. Mishnah Masejet Kiddushin 4:14. Rabbi Meir enseña: cada cual enseñará siempre a su hijo profesiones decentes y fáciles, y ha de rezar a aquel de quien son las riquezas y los bienes, porque no hay profesiones que tengan pobreza o riqueza, ya que la pobreza no viene de la profesión, ni la riqueza procede del oficio, sino que todo es conforme al mérito. Consideremos pues que el pobre se enfoca en el estudio de la Torá sin sentimientos utilitaristas. Puede terminar estudiando la Torá en la riqueza, y el rico que descuide la Torá por su poder económico terminará desocupándose de la Torá, como enseña Rabbi Yonatán en la Mishnah. Vamos a ver lo que dice la Mishnah Masejet Abot, tratado 4:9. Dice así: y Rabbi Yonatán dice: todo aquel que cumple la Torá en la pobreza terminará por cumplirla en la riqueza, y todo el que descuida la Torá por la riqueza terminará por descuidarla en la pobreza. Por otra parte, los jajamín enseñan que la percepción de la riqueza puede ser positiva siempre y cuando el hombre acepte que le es propio precisarse de su riqueza, y quien se satisface con su porción, tal como le enseña Ben Somá. Vamos a ver lo que dice Abot 4:1. Ben Somá dice: ¿quién es rico? ¿Y quién se alegra de su porción? Pues fue dicho: si el fruto de tus manos comes, feliz eres y te irá bien. Salmos Tehilín 128:2. Feliz eres en este mundo, Olam Jasé, y te irá bien en el mundo venidero, Olam Jabá. Este mismo mensaje que cita Ben Somá es el mismo que intentó enseñar su majestad el Mashiach, Yeshua, al hombre rico en Israel, ¿correcto? Al desprenderse de su riqueza, el hombre rico debía de alegrarse con su propia porción, pero el rabino Yeshua, el joven, el Bajur, mencionara que tuviera un montón de terrenos que vender y no quiso venderlo y así seguirlo,
Tal hombre rico puede ser tipificado como una persona egoísta. Amén. Adicionalmente, resulta interesante que la prueba para vencer el materialismo que realizaba el rabino Yeshua como un requisito de los potenciales miembros de su yeshiva consistiría en renunciar a todo materialismo que les esclavizaba. Esto nos llevaría a deducir que es la Torá y los mandamientos lo que están en juego en Mateo capítulo 9, 21. Podríamos decir también que en los relatos de los escritos de los primeros discípulos se considera que la Torá y los mandamientos eran la prioridad para el rabino de Nazaret. O sea, ¿cuál es el punto acá, amados amigos? Que el maestro Yeshua, al ser un gran jajam, sabía que la riqueza, correcto, el amor al dinero suele cautivar a las almas. Por tal razón el maestro le puso una prueba al gobernador, al joven rico. Y la prueba pues fue la siguiente, ¿no? Si tú dices que amas realmente a Dios y has guardado todos los mandamientos del Eterno desde tu juventud, no te molestará darle tu riqueza a los pobres, ya que si has guardado los mandamientos, has entendido un nivel elevado de alma. Pero el joven, al sentirse triste e irse, significa que amaba más sus riquezas. Por lo tanto, él mismo puede haber dicho con su boca que ha guardado todo eso siempre, pero con sus acciones demostró estar aferrado a sus riquezas. Muy interesante la prueba que el rabino le pone. Ok, el Sadiki Jajam Yeshua enseña que para que una persona pudiera llegar a ser íntegro, tam, así como alcanzar el Malhut Hashamayim, el reino teocrático, y el mundo venidero, el seguirlo a él sería la prueba que se estaba aceptando una vía de austeridad y santidad total, que estaba sujeta a las exigencias de la piedad y de toda la Torah. Consecuentemente, como hemos visto, la sabiduría del rabino Yeshua de Nazaret se enfocaba en todas y en cada una de las palabras de la Torah, Nevi'im y los Ketuvim, así como nuestros Jajamim. ¿Qué notamos aquí, amados amigos? Que el hecho de acercarse a Yeshua y seguirlo, en aquel tiempo el maestro es un maestro itinerante, correcto, por eso él mismo dice, el Hijo del Hombre no tiene un lugar donde poner la cabeza. ¿Por qué razón? Porque la misión del rabino era ir de lugar en lugar a llevar, pues obviamente, el mensaje de la instalación del reino teocrático, ¿correcto? Eso es importante para la era mesiánica. Pero obviamente el maestro le pedía a su gente austeridad. Recordemos cómo vivían los esenios. Los esenios tampoco vivían del tema de la riqueza, sino eran personas austeras. Entonces es interesante notar estos paralelos. Ahora, todas las características y virtudes antes descritas dan fe del perfil que debe poseer cualquier candidato a reclamar la corona de David como Mashiach de Israel. Es por ello que reiteramos que Yeshua ha cumplido de forma satisfactoria este papel y por lo tanto así satisface este requisito y requerimiento para reclamar la corona de David. Un Mesías que enseña a violar los mandamientos, que enseña a violar el Shabbat, que enseña a profanar las cosas del Eterno, no puede calificar para Mashiach. Un argumento que usan acá los antimisioneros es que Yeshua violó el día de Shabbat. Pero no, notamos que le dijo claramente que el día de Shabbat fue hecho para la humanidad y no la humanidad para el día de Shabbat. Entonces es interesante notar cómo él aclara esto que había sido mal entendido. Es decir, que el Shabbat, el hombre no guarda el Shabbat guarda al hombre. Así lo dicen nuestros sabios. Entonces es interesante notar esto. Respecto a las sanidades y curaciones que realizaba nuestro maestro de Shabbat, pues en el libro de la Torah, en la porción de Éxodo, correcto, en el libro de Éxodo, mejor dicho, de Shamot, vamos a ver que se habla de trabajos que no se deben hacer en Shabbat, pero curar a los enfermos no forma parte de un trabajo porque no es un esfuerzo físico. Entonces es interesante notar estos paralelos, ¿correcto? Ok, volvamos a nuestro estudio. ¿Qué más tendríamos que notar acá nosotros respecto al por qué nosotros defendemos la mesianidad de Yeshua? Notemos que también todas las naciones, cuando el Mashiach esté, deben de servir a las naciones. Y vamos a notar nosotros, correcto, que eso tiene que cumplirse también. Y vamos a revisar eso cuidadosamente, ya que son pasos y requisitos que ha
cumplido el maestro. Vamos a ver eso justamente en Isaías 2:3, Yeshayahu. Y vendrán muchos pueblos y te dirán: vamos y subiremos al monte de Hashem, a la casa del Eterno, de Jacob, para que nos enseñe sus caminos, y así caminaremos por sus sendas, porque de Sion saldrá la Torá, y de Jerusalén la palabra de Hashem. Ahora, hay que notar esto, que es sumamente claro, ¿correcto? La condición es que todas las naciones sirvan a Hashem. Y recordemos, para que se pueda servir a Hashem, solamente hay un lugar que Él ha designado, ¿correcto? Un solo lugar en el cual deben subir las personas, y esto es en el monte de Sion, concretamente en la ciudad de Jerusalén. ¿Y dónde es ese lugar? El lugar donde está el sagrado templo. Ahí ese es el lugar donde las naciones deben servir a Hashem. Para ver un poquito esto, vamos a ver el testimonio del discípulo amado, el libro de Juan, capítulo 12, del 20 al 26. Le hemos titulado Unos griegos buscan a Yeshua. 20. Y había unos griegos, Yevanim, entre los que subían a adorar a la fiesta, Haj. Y estos pues le dijeron a Filipos, que era de Betsaida, de Galil, y le rogaban diciendo: Maestro, queremos ver a Yeshua. Y Filipos fue y le dijo a Andrei, y Andrei a Filipos, y fueron y se lo dijeron al rey Melech HaMashiach Yeshua. Y el rey Melech HaMashiach Yeshua le respondió diciendo: ha llegado la hora, Sha'á, para que el Hijo del Hombre, Ben Hadam, sea glorificado. Y en verdad, yo les digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, produce mucho fruto. Pri. El que ama su vida, o sea, su neshama, la pierde, y el que aborrece su neshama en este mundo, en el Olam Hasé, la conservará para el Jai Olam, para la vida eterna. Y si alguno me sirve, que me siga, donde yo estoy, allí también estará mi servidor. Si alguno sirve al Padre, Jaab le honrará. ¿Qué notamos acá, amados amigos? Que estos griegos que estaban subiendo no son habitantes de la Magna Grecia, sino son judíos que se han helenizado, ¿correcto? Y se les conoce como griegos porque habían adoptado no solamente nombres griegos, sino habían adoptado toda la cultura helénica, ya que era una cultura muy fuerte en el mundo antiguo, no solamente en las artes, en la filosofía, sino también en la parte política. Para esto, revisar el libro de Primera de Macabeos, capítulo 1 y 2. Ilustra bastante el tiempo del helenismo. Entonces, lo que podemos nosotros notar acá es algo interesante. Estaba escrito en Yeshayahu que de Sion tiene que salir la Torá y tienen que subir al monte de Jerusalén. Y es en ese lugar que el Mashiach debe enseñar los caminos y las sendas. Por eso dice claramente, para que nos enseñe sus caminos y caminar por sus sendas. Pero ¿quién tiene que ser ese que tiene que enseñar esos caminos y caminar por las sendas? El elegido de Hashem, en este caso el Mashiach. Y notamos cómo se da el inicio de ese cumplimiento cuando suben estos Yehudim, que se habían helenizado, estos griegos, como están en el versículo 20, y pidieron precisamente esto: queremos ver a Yeshua. Ahora preguntémonos, ¿por qué querían ver a Yeshua? Porque querían justamente caminar en sus caminos y andar en las sendas del Eterno. Y estos varones habían conocido la fama del rabino, quien fue uno de los más grandes sabios de su época. Entonces, muy interesante esta parte. Ahora, ¿cuál es la tercera condición que debe darse en esta época, que debe cumplir el varón que reclame la corona de Mashiach? Ya notamos nosotros, uno, que debe guardar los mandamientos y enseñar a guardar al pueblo. Cumplido. 2. Tiene que enseñar al pueblo a caminar por las sendas y sus caminos. Lo cumple. Ahora vamos a la tercera parte. Todas las naciones subirán a Jerusalén a adorar a Hashem, no al Mesías, y a celebrar Sukkot, la fiesta de las cabañas. Vamos a ver lo que dice Zacarías 14:16. Y sucederá que todos los que sobrevivieren de las naciones que vendrán contra Jerusalén subirán de año a año a posternarse ante el rey. Ante el rey. No dice adorarle, dice posternarse.
y a Hashem de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de Sukkot. Entonces, a ver, un aspecto importante es que cuando el rey Mesías esté sentado gobernando en Israel, vendrán las naciones a hacerle reverencia. En griego es proskuneo. Proskuneo significa hacer una reverencia, ¿correcto? No significa adorar, ¿sí? La Biblia Reina Valera, en el caso de los sabios del Oriente, mal traducido como Reyes Magos, pone que adoraron al Mesías. No, ahí aparece la palabra griega proskuneo, y proskuneo solamente significa hacerle reverencia. Entonces, a ver, ¿cuál es acá la cláusula? Uno, que los pueblos deben subir año a año a posternarse ante el Mesías. Ya sabemos que posternarse no es adorarle. Y esta es la parte más importante. Celebrar la fiesta de Sukkot, la fiesta de las enramadas. Esto va a ser bastante importante porque el hombre que venga a reclamar la corona de Mesías tiene que poner énfasis en esta fiesta llamada Sukkot, enramadas. Vamos a ver lo que dice Toldot y Joshua en formato griego Mateo 17, del 1 al 8. Ok. Después de 6 días, Yeshua tomó consigo a Shimón Kefa y a Jacob, que en lengua extranjera es Gimí, y Yohanan su hermano, y les llevó a una montaña alta, donde él podría hacer tefilá, donde él podría rezar. 2. Y mientras él hacía tefilá, rezaba, cambió ante ellos, y la piel de su rostro fue como el sol, y sus vestidos se convirtieron en blancos como la nieve. 3. A ellos se les apareció Moshe y Eliyahu Hanabi, hablando con Mashiach, y le dijeron proféticamente a Yeshua todo lo que pasaría en Jerusalén. Y Shimón Kefa y sus amigos estaban dormidos, pero tenían somnolencia, despiertos, pero no despiertos. En sí solo vieron su cuerpo y a 2 hombres con él. 4. Y aconteció entonces que Shimón Kefa fue a decir proféticamente a Yeshua: me alegro de estar aquí. Y he aquí 3 mishkenot, tabernáculos o enramadas, uno para ti, otro para Moshe Rabbeinu y otro para Eliyahu Hanabi. Porque Kefa no sabía lo que él estaba diciendo. 5. Aún hablando, una nube lo cubrió y se asustó. Y mientras estuvieron bajo la nube, escuchó fuera de la nube una bat kol, una voz que decía proféticamente, y les dijo con suma claridad: he aquí, este es mi hijo, tiene mi estima y mis deseos están en él, a él entendedle. 6. Y escucharon los talmidín, discípulos, y se postraron ante ellos. Note usted lo que habíamos leído arriba en la profecía, que tenían que postrarse, ¿correcto? Eso decía claramente en Zacarías 14, 16, tenían que postrarse ante ellos. Acá dice, se postraron ante ellos en la tierra, no dice que los adoraron, dice que se postraron. Y recuerde usted, en el mundo antiguo, una manera de expresar respeto era cuando la persona se postraba. Vamos a dar un ejemplo. Cuando Abraham vio a los viajeros que venían en Génesis 18, él les hizo una reverencia, se postró ante ellos. Solamente que el gran error es que los amados Haverim Behaverot toman esto como si fuera una adoración. Y no, hay que recordar las costumbres y tradiciones del mundo antiguo. 6. Y temieron mucho. 7. Y aconteció que cuando se detuvo la voz, y Yeshua les dijo con toda seguridad: levántense, no teman. Y ellos alzaron sus ojos y no vieron a nadie, solo a Yeshua. Entonces notemos algunos elementos en este relato. Número 1, tiene que celebrarse sí o sí la fiesta del Sukkot, de enramadas. ¿Y qué notamos acá? Que Shimón Kefa, el apóstol Pedro, al conocer obviamente las Moedín, que está en el Levítico 23, entendía que tenía que haber un tiempo de celebrar el Sukkot. Ahora, ¿qué es lo que pasaba acá? Cuando Yeshua, correcto, recibe esta emanación de los mundos superiores, correcto, se puede ver su nivel de alma, su esencia. Y era demasiada luz la que desprendía Yeshua, y los talmidín no pudieron aguantar semejante luz, y cayeron postrados por la luz, ¿correcto? Esto es interesante. Ahora notemos cómo el Mesías recibe instrucciones de Moshe Rabbeinu,
Porque, ojo, dos cosas. Generalmente las personas piensan que Moshe representa a Israel y Eliyahu a la iglesia, ¿no? Eso dice la gente, hemos escuchado esos argumentos, pero no existe ninguna iglesia. Moshe lo único que representa es la legislación, ¿correcto? Y obviamente, ¿cuál es la cláusula? Que de Torah tiene que salir, de Sion tiene que salir la Torah, ¿correcto? Y Eliyahu representa ese nivel de alma profético en Yeshua. Entonces es interesante notar justamente estos niveles de alma, o sea que Yeshua tenía tanto la esencia de Moshe en el nivel profético y la de Eliyahu Hanavi, ¿correcto? Tenía ambas esencias el Mesías. Y obviamente acá en este relato se puede ver cómo Moshe le da una instrucción al Mesías. Obviamente no se nos especifica cuál es esa instrucción, pero obviamente ahí estábamos viendo a tres personajes importantes, a Moshe, Yeshua y Eliyahu, ¿correcto? Entonces esto es muy importante, ya que está escrito que cuando venga el Mashiach tiene que haber venido primero Eliyahu, y ya estudiamos en audios pasados que Yohanan Tevilá, Juan el Inmersor, vino con el ministerio de Eliyahu Hanavi, ¿correcto? Eso no lo vamos a mencionar ya porque se mencionó en audios anteriores. Entonces lo que hay que notar acá es esa situación de hacer la enramada, de hacer la sukkah, ya que cuando el Mashiach venga, ¿correcto? Como está acá en Zacarías 14:6, deben de subir año a año a posternarse ante el rey. Y vemos que precisamente esto es lo que ha pasado en el libro de Mateo. Se han posternado ante el Mesías, ¿correcto? Estos tres varones que son Kefá, Jacob y Yohanan. Y los tres van a representar justamente a las naciones que proféticamente van a venir cuando Yeshua esté sentado en Jerusalén y le van a hacer reverencia. Y menciona también en Zacarías a Hashem de los ejércitos, y es Bat Kol, que dijo, este es mi hijo amado, a él entendedle, es la voz del Eterno. Y la fiesta de Sukkot, las enramadas. Entonces es notar cómo con el advenimiento de Yeshua, con la instalación del reino teocrático, se da inicio a la era mesiánica. Entonces es muy importante, porque a veces nuestros hermanos piensan que la era mesiánica va a comenzar recién cuando Yeshua venga dentro de, por ejemplo, 2000 años, se siente en Jerusalén y se ponga la corona. Piensan que ahí va a venir el reino, la era mesiánica, porque esto viene producto de la escuela futurista. Pero no, si fuera así, entonces Yeshua no tendría que haber venido a la tierra, no tendría que haber venido dos estudiantes, no tendría por qué haber dicho en Mateo 28:19, vayan ya estudiantes a todas las naciones. No tendría ningún sentido que el Mashiach habría dicho, hagan teshuvá, arrepentíos, porque el Malhut Hashamayim, el reino teocrático, ha comenzado. ¿Y qué significa ha comenzado o ha venido? Que se está dando su instalación, que se está dando el inicio de, correcto, y la culminación de esa era va a ser ya cuando Mashiach esté sentado legítimamente, correcto, en Jerusalén, gobernando desde ahí. Ok, continuamos entonces. Si hemos entendido eso, mis amados amigos, vamos a pasar ya a otro acápite. Ahora, ¿por qué es importante la sukkah? ¿Correcto? ¿Por qué es importante las enramadas? Recordemos la importancia del Mikdash, en el cual es una especie de templo portátil, cuya función era ser una residencia de santidad, Mikdash, y que la presencia divina residía en el Mishkan, a causa de los israelitas, el cual fue instituido por el mismo Hashem, como encontramos en la Parashat Terumá, Sefer Shemot, Éxodo 25:9. Harán un santuario para mí, y yo residiré en ellos, conforme a todo lo que yo te muestro, el diseño del Mishkan, tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así se harán. Entonces es interesante notar que debe haber un templo espiritual, ¿correcto? Así como hay un templo físico, que es el sagrado templo, también hay un Mikdash en nosotros, ¿correcto? Nuestro cuerpo es un templo andante. Por eso decía Rab Shaul, que no se puede comer de la mesa de Belial y de la mesa del Eterno, ¿correcto? Y que guarden sus miembros como instrumentos santos. ¿Por qué? Porque el cuerpo es un templo portátil.
Así también está explicado en Anatomía del Alma, el libro de Rabino Nachman de Breslev, correcto, que el cuerpo, correcto, tiene una connotación con el sagrado templo. Entonces es muy importante todo estos aspectos. Ahora vamos a ver, correcto, que debe ser restaurado el sacerdocio y los sacrificios. Este es un tema muy complejo, ya que los amados hermanos, por causa de la teología romana, han entendido pues que si bien es cierto se establecerá el templo, ya no habrán más sacrificios porque ya Yeshua murió por toda la humanidad. Correcto, eso se ha interpretado así. Pero no, justamente vamos a ver lo que dice Sefer Malachi 3:4. Será grata Hashem la ofrenda de Yehudá y de Jerusalén, así como en los días pasados y como en los años antiguos. Eso significa que tiene que haber un sacrificio, ¿correcto? Como en los tiempos antiguos. Ahí habla de una ofrenda. Y obviamente esa ofrenda grata, recordemos nosotros cuando revisamos el Sefer Vayikra, correcto, que habían diferentes tipos de ofrendas y una era la ofrenda olá, de elevación, que tenía que ser como olor grato. Y acá justamente comienza Malaquías 3:4 en que tiene que ser grata. El olor tiene que ser grato, como en tiempos antiguos. ¿Qué significa? Que con el advenimiento del Mesías, mejor dicho, con su retorno como Ben David, va a ser restaurado no solamente el servicio en el templo, sino los sacrificios, los korbanot, porque recuerde usted, la Torah es eterna, la Torah no cambia, y la Torah tiene que volver a ser el mismo ciclo que fue en los tiempos de Moshe. Por lo tanto, acá es claro el mensaje. Será grata Hashem, ¿qué cosa? La ofrenda, los korbanot. ¿De qué? De Yehudá y de Jerusalén. ¿Por qué Jerusalén? Porque ahí está el sagrado templo. Como fue en los días pasados, los primeros días, como en los tiempos antiguos. Entonces, no perdamos de vista esto. Cuando el Melech HaMashiach tome su lugar legítimo como heredero de David, va a ser restaurado el sacerdocio. Van a haber levitas. Por lo tanto, no pueden haber levitas entre los gentiles. Los levitas tienen su tribu específica. Ahora la pregunta del millón es, ¿y quién será ese sacerdote? Algunos piensan que será Juan el Bautista, Yohanan Tevilá, ya que él es hijo de Sejarriá, de Zacarías. Es una posibilidad. Otra posibilidad mencionan que va a ser Aarón, el primer sacerdote que tuvo el pueblo de Israel. Y hay una tercera que se maneja en Kabbalah, que puede ser Koraj, aquel hombre que incitó a la rebelión contra Moshe. Y la razón sería porque ya el alma de Koraj estaría rectificada. Pero obviamente vamos a dejarlo así como teorías que se manejan. Lo cierto es que van a haber dos Mashiachim. ¿Qué quiere decir con esto? Un rey ungido en la casa de David, gobernando, y un ungido sacerdote de la tribu de Leví en el templo. El problema es que las personas piensan que en el gobierno del Mesías, lo que se conoce como séptimo milenio o gobierno milenial, que Yeshua se va a poner la corona de David y va a gobernar al mundo. Ahora se quita la corona de David, se va al templo, se pone la ropa del sacerdote y va a oficiar. No puede ser, mis hermanos, juez y parte. No. Recuerde usted, nuestro maestro, al ser hijo genético de Yosef, tiene derecho a la corona de David. Pero el hacer los korbanot aquí en la tierra, eso no, es totalmente distinto. Tiene que ser alguien que sea legítimamente descendiente de la tribu de Leví por la casa de Aarón. El Mesías no puede ir en contra de la Torá dada por el Eterno. Algunas personas dirán, ¿y qué dice el libro de los Hebreos, el cambio de sacrificio? Eso, mis amados hermanos, es en un nivel espiritual, ¿correcto? Pero no estamos hablando de ese nivel espiritual, estamos hablando de cuando ya está instalado todo esto, el templo, y los levitas y el sumo sacerdote, ¿correcto? Entendamos que la Torá no se puede autocontradecir. Lo que el libro de los Hebreos nos expresa, ¿correcto?, es algo que está obviamente pues en los Olamot, en los mundos infinitos, donde el Mesías es como un sacerdote, ¿correcto? Y se le compara con Malquisedec. Y para el tema de Malquisedec, ayer hemos dejado el audio del profesor César Silva de Centros de Estudios Limud. Ahora bien, eso es algo interesante que hay que nosotros notar.
Ahora, ¿qué más debemos notar nosotros acá? Que todo Israel debe guardar los mandamientos. Es decir, otra condición para que el Mesías haya regresado o haya venido es que el pueblo debe guardar los mandamientos. Vamos a ver qué dice Yehezkel 11 del 19 al 20. Que vamos a ver qué dice Sefer Yehezkel. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré en su interior. Sacaré el corazón de piedra de carnes y les pondré un corazón de carne, para que mis leyes se encaminen y guarden mis justicias, cuiden y cumplan. Entonces serán para mí por pueblo y yo seré para ellos por Elohim. Ezequiel 11 del 19 al 20. Entonces es interesante notar, amados amigos, que tiene que haber una regeneración. Acá habla del corazón, ¿correcto? Vamos a subrayar esa parte, porque esta parte es muy importante y es clave. Corazón en hebreo es leb. Y dice acá un espíritu nuevo. Eso nos recuerda mucho a los salmos cuando David dice en el Salmo 51, crea en mí, oh Dios, un espíritu nuevo y renueva mi mente. Es interesante ese espíritu nuevo, ese ruach que está pidiendo acá en el libro de Ezequiel, dos cosas, ¿no? Primeramente corazón, un corazón, o sea, una sola idea y un espíritu nuevo en el interior. Y sacaré del corazón de ellos piedras de carne y les pondré un corazón de carne. Entonces, para poder guardar los mandamientos, mis amados hermanos, para no hacerlo a rajatabla, tiene que haber un corazón y un espíritu nuevo. Cuando hay ese corazón y ese espíritu nuevo, se podrán guardar recién los mandamientos. Si no hay un corazón limpio y un espíritu nuevo, entonces no se pueden guardar mandamientos. Cuando se tenga esto en el cuerpo, o sea, un corazón renovado y un espíritu nuevo, entonces recién las personas podrán caminar en las Torot, en las leyes, podrán recién caminar en ellas, y podrán guardar los Hukim, ¿correcto? Los Mishpatim, podrán guardar las justicias y las podrán cumplir. Entonces no significa solamente el acto de cumplir por cumplir, sino se trata del acto de Kavaná, de reverencia, ¿correcto? Y siendo así recién, seremos por pueblo y Él será nuestro Dios. Muy interesante todo esto. Entonces la pregunta es, ahorita, ¿está habiendo un retorno a la Torá? Sí. ¿Hay personas no judías que están guardando la Torá? Sí. ¿Lo están haciendo muchos con un corazón y un espíritu nuevo? Sí. A muchas personas que han venido del mundo cristiano, el Eterno les ha puesto un corazón de carne. Sí. ¿Están caminando en los caminos de Hashem? Sí. ¿Están cuidando y cumpliendo sus justicias? Sí. Ahora pues, ¿son ellos pueblo para Hashem? Sí. Pero no son un pueblo en reemplazo de Israel, sino en medio de. ¿Correcto? Eso hay que entenderlo bien en claro. Ahora sí, entonces, ¿Hashem es su Elohim? Sí. Entonces notamos cómo calza todo esto. Por eso el libro de Efesios dice claramente, ustedes que antes eran extranjeros, ahora son ciudadanos y herederos de las promesas. Entonces, ¿cuál es la condición? Guardar los mandamientos de Hashem. Pero para guardarlos hay que tener un corazón limpio, un espíritu nuevo, y el Eterno pone un corazón de carne en las personas. Baruch Hashem. Vamos a ver ahora cómo los mandamientos de la Torá son y deben ser eternos, correcto, en la era del Mesías. Los abolicionistas de la Torá continuamente declaran que nadie necesita ya más guardar los mandamientos. Según ellos, ni aun los judíos necesitan guardar las leyes del Eterno escritas en la Torá, porque según ellos ya han sido reemplazadas por la supuesta gracia, como si ésta no hubiera existido desde el Gan Eden. Según los abolicionistas, Yeshua cumplió todos los mandamientos en lugar de la humanidad, y por lo tanto la humanidad ya no tiene que guardar mandamientos porque ya Yeshua hizo el trabajo por nosotros. Esa es la mentalidad extranjera, correcto, que viene del mundo pagano. Pero no, ya sabemos que el mismo Mesías dijo, el que quiera ser mi discípulo, agarre su madero y sígame. O sea, seguirle aceptando el peso de la Torá y siguiendo su ejemplo de él. Pero en un análisis crítico de los escritos de los primeros discípulos, demuestran que Yeshua guardó y enseñó a sus estudiantes a guardar los mandamientos de Hashem,
contra los cercos rabínicos de Jerusalén. Recuerden que Yeshua es de Galilea, ¿correcto? De Nazaret, una aldea pequeña. Entonces, ¿cuál fue el tema con Yeshua, con los sabios de su época? Los sabios habían puesto cercos rabínicos, alajot de Jerusalén, y estas alajot eran muy distintas a las alajot de Galilea, ¿correcto? Ahora, en esto concordará la Torá con el Tanaj, con la Biblia judía, ¿correcto? Tal cual como vimos anteriormente, declara que el Mesías cumplirá y hará cumplir los mandamientos en la época mesiánica. Entonces, otra vez, volvemos a lo mismo. ¿Cuándo, mis amados hermanos, comenzó la era mesiánica? Comenzó cuando el Mesías vino y dio su anuncio y habló del Malhut Hashamayim, del reino teocrático. La instalación del reino teocrático precede a la era mesiánica. Eso significa que con la venida del Mesías comenzó la era mesiánica. Otra vez, el problema en la psiquis de las personas es que piensan que la era mesiánica vendrá recién cuando Yeshua se ponga la corona de David en su cabeza, recién comenzará ahí la era mesiánica, y prácticamente no existió ninguna era mesiánica cuando él estaba. Disculpen lo que voy a decir, pero es ridículo. No puede haber era mesiánica, señores, si no hay Mesías. Si nosotros decimos que la era mesiánica vendrá durante 2000 años, por ejemplo, entonces Yeshua no es el Mesías, porque él vino y siendo el Mesías no hay era mesiánica, es contradictorio. Recuerde usted, ¿cuál es la condición? Para que comience la era mesiánica tiene que haber Mesías. Si no hay Mesías no hay era mesiánica, así de sencillo. Otra cosa que nosotros digamos, que cuando el Mashiach regrese será la culminación de la era mesiánica. Eso es distinto, ¿ok? Es distinto eso. Bien, retomamos acá. Aún más en todo el Tanaj repetidamente afirma claramente que los judíos están requeridos a guardar y cumplir los mandamientos para siempre. Vamos a ver lo que dice Génesis 17 del 9 al 10. Y dijo Elohim a Abraham: pero tú mi pacto cuidarás, tú y tus descendientes después de ti, por todas sus generaciones. ¿Qué significa eso? Para siempre. Este es mi pacto, que cuidarán entre yo y ustedes, y tu descendencia después de ti, que circuncides a todo varón, circuncidarás la carne de su prepucio, y pues será por señal de pacto entre yo y ustedes. Entonces, acá la promesa es que tiene que haber un cumplimiento sempiterno de los mandamientos de Hashem, dados del Eterno a Abraham, y con sus hijos hasta llegar ahora. Y recordemos que también ahí se menciona que Abraham sería padre de muchas naciones, y en él, en sus simientes, serían benditas todas las naciones. Y vemos precisamente por qué el Eterno permitió que los judíos, los Yehudim, sean esparcidos por el mundo, para que esa bendición alcance a todas las naciones y se cumpla así el propósito del Eterno. 2. Cuidarán los hijos de Israel el Shabbat, para hacer del Shabbat sus generaciones, un pacto eterno. Eso está en Éxodo 31:16. Seguimos notando otra vez, que los mandamientos tienen que ser eternos. 3. Amarás a Hashem tu Elohei, cuidarás sus mandamientos, sus leyes, justicias y preceptos todos los días. Deuteronomio 11:1. Otra vez, el amar al Eterno debe ser algo eterno. Ahí dice todos los días, ¿correcto? Es interesante notar que no solamente una generación cumple esto, sino sus hijos, y esto va a prolongar la cadena. 4. Las cosas ocultas pertenecen a Hashem, nuestro Elohei, mientras que las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para cumplir todas las palabras de esta Torah. Deuteronomio 29:28. Ahí está la palabra para siempre, por siempre. Los mandamientos no caducan, no tienen fecha de expiración ni de vencimiento. 6. La obra de sus manos es la verdad y justicia. Todos sus preceptos son fieles, fundamentados para siempre, eternamente. Redención se ha enviado a su pueblo. Su pacto fue ordenado para siempre. Salmos 111, 7 al 9. Otra vez para siempre. 6. A los decretos, a la justicia, a la Torá y a los preceptos que Hashem ha escrito, para ustedes guardarán para cumplirlo todos los días. Segunda de Reyes 17:37. Note usted que hemos revisado que los mandamientos de Hashem son
eternos y para siempre. Y aquel hombre que reclame la corona de Mashiach no solamente debe enseñar y hacer cumplir los mandamientos, sino que las naciones deben de venir a él y servir a Hashem. Y los mandamientos tienen que ser eternos, señores. No pueden haber mandamientos que vayan a claudicar. Entonces, como conclusión ya de esta temática, hemos visto a nuestro rabino Yeshua de Nazaret cumplir todos los requisitos y la genealogía correcta. Repasemos cuáles son los requisitos en este capítulo. Hijo de una judía, sí, en este caso de Miriam, conocida como María. Hijo de un hombre de la tribu de Yehudá, descendiente del linaje real davídico, sí, su padre genético es Yosef. Descendiente por la línea de Salomón, sí, eso está en Mateo capítulo 1. Que sea anunciado por el profeta Elías y que sea ungido con el aceite de la santa unción, sí, recordamos rápidamente que el Elías de la generación del Mesías es Yohanan, y no la reencarnación de Elías, tema ya tratado en otros audios. Y fue ungido con el aceite en la cabeza. Recuerde, el aceite de la unción en el pie no vale para nada, tiene que ser en la cabeza. Y Yeshua fue ungido en la cabeza en Marcos 13. Correcto, esto también ya fue enseñado por una nebuá, por una profeta, por una nebia, una profetisa. Fue ungido con el aceite de la unción. Eso está en Marcos 13. Siguiente requisito: que haga que todo el pueblo de Israel, correcto, en exilio, un exilio tanto físico como espiritual, regrese a la tierra de Israel. Y vimos que en su vida vinieron unos griegos a buscarlo al maestro. ¿Por qué? Porque su fama se había extendido por toda la Decápolis, por toda Siria, y todo el mundo quería conocer al gran Yeshua. 6. Que cumpla y haga que todos los judíos del mundo regresen a guardar los mandamientos de la Torá por encima de los cercos rabínicos. Sí. El maestro, cuando fue a Jerusalén y a sus alrededores, dijo: ¿por qué anulan los mandamientos de Elohim con vuestras tradiciones de hombres? Notamos que cumplió y cumple cada requisito minucioso estipulado por la Torá. Note usted, si el Cristo griego presentado por la iglesia evangélica no cumple uno de estos requisitos, queda descartado para ser el Mesías. Conclusión: de acuerdo a los testimonios de los primeros discípulos, su majestad Yeshua de Nazaret guardó y enseñó a guardar todos los mandamientos de Hashem. Por lo tanto, Yeshua califica para ser considerado como candidato a ocupar el cargo del Mesías, reclamar la corona real, el cetro de David y por lo tanto la era mesiánica, que en hebreo es Tajlit Haolam, cambio de época, ya ha llegado. Y ese Tajlit Haolam comenzó en el año 70 con la destrucción del Sagrado Templo. Hasta ahí, amados amigos, este audio, que sea de verajá, de parte mía. Correcto, deseo dar ahora una pequeña parte, ¿verdad? Un pequeño anuncio, que es muy importante, amados amigos, ya que debemos estar unidos, no solamente en la vida, sino también en la muerte. Vamos a expresarle nuestro más sentido pésame a la Javerá Rosalinda, que está en Nevada, Estados Unidos. El día de ayer el esposo de su hermana murió, correcto. Sea la paz con él. El problema es que no puede ir nuestra hermana por el tema de cuarentena y han habido muchos años de fortaleza. Le pedimos al Eterno Ribono Shel Olam, por los méritos de nuestro maestro Yeshua, que este shiur, esta enseñanza sea para la elevación del alma de nuestro hermano que ha partido y que traiga consuelo para la viuda y para sus hijos. Los tiempos del Eterno son perfectos, Él da y Él quita, bendito sea su santo nombre. Ponemos siempre todas nuestras cargas, nuestras preocupaciones en el Eterno y que Él nos sea propicio. En el nombre de nuestro maestro y guía, Yeshua de Nazaret. Amén. Shalom.